etortze agatikako hitzaldia, jabetze feministarako eskola lehenengo hitzaldia da, hau, eta Zorginenea taldea tokatu zaigu aurkezpena egitea. Gaurko, gaia eduko diogu feminismos a la deriva en la cultura terapéutica eta Laura Jazen eskutik arituko gara lan horretan. Hitzaldi guztia gogorazten dizuet. Gorren eskura egongo dira, gaur gurekin daukagu Mariola, aurrez aurretik eskerrik asko egindako lanagatik, eta hitzaldia grabatzen ere badira, eta egin ondoren bideotekan dituren ikusgai dituzue. Decía que bienvenidas a la primera charla de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz. En esta ocasión nos ha tocado al grupo Zorginenea presentar la charla y, como sabéis, Zorginenea es uno de los, es el grupo que impulsó y que puso en marcha la Casa de las Mujeres. Y hoy el título de la charla a la que le vamos a dedicar este rato que de aquí en adelante, una hora y pico, es Feminismos a la deriva en la cultura terapéutica con Laura Justas. Os recuerdo que las charlas, tenemos la interpretación de Lenguaje de Signos, y tenemos con nosotras a Mariola, y aprovechamos para agradecerle el trabajo, y todas las charlas de este nuevo ciclo las podéis ver en la biblioteca, en la página web del Ayuntamiento. También recordaros que al hilo de esta charla se ha puesto en marcha una escuela de debate feminista. La primera escuela de debate feminista va a ser el 18 de octubre a las 6:30, y digamos que tomando como base las reflexiones que va a compartir con nosotras hoy Laura Justas, nos va a servir de base para después poder seguir pensando sobre este tema. Parecía que Zorginenea toma parte de esta iniciativa, entonces nos parecía interesante una vez esté primero la charla, escuchar, tener una perspectiva teórica, y una vez con una base, pues poder seguir discutiendo en un espacio más tranquilo y más relajado. Así que os recuerdo que estas tertulias, la primera va a tener a cabo el 18 de octubre a las 6:30 aquí en la Casa de las Mujeres. Por otro lado, yo sigo con los avisos, voy a dar el número de teléfono para que se puedan hacer intervenciones y preguntas. El número de teléfono es el siguiente: 627-404786. 627-404786. Así después de la charla o mientras la charla pues podéis mandar las preguntas que nos parezcan oportunas. Ahora voy a pasar a presentar a Laura Justas. Laura Justas es investigadora, militante feminista del colectivo Arada Memoria en Valencia. También es doctora en Bellas Artes, sociología concretamente de la cultura. Con nosotras vamos a pensar, ella nos va a ayudar a pensar acerca, como podéis leer en la invitación que aparece en el folleto divulgativo de la escuela, acerca de este consumo masivo que tenemos, esta expresión constante del yo, y este mandato que parece que recibimos en este sistema en el que vivimos, una necesidad de estar bien, y parece que esto nos lleva a un cierto consumo de terapias. La siguiente cuestión sería, y sobre esto vamos a reflexionar con Laura, acerca de qué consecuencias tiene esta terapia o esta psicopatologización que se da hoy en día en los movimientos feministas, y después qué consecuencias tiene en los movimientos feministas. Así que sin más les dejo y le pasamos la palabra a Laura. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación también, me alegro mucho de estar aquí.
Siento no poder hacerla en euskera, pero puedo hacerla en catalán si queréis. No sé. Si os apetece. Pero el euskera todavía no lo domino. Voy a intentar hacer una explicación más o menos sintética porque es un tema bastante complicado. Hay mucha gente trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Hay mucho material, hay muchos ámbitos a los que afecta y me gustaría que quedara más o menos claro las cosas básicas para después poder debatir, porque creo que también es lo interesante. Voy a empezar dándoos algunos ejemplos, porque creo que a veces es un poco complicado entenderlos sin ejemplos. Después os voy a hacer un poco de introducción al tema y poco más ejemplos. Y bueno, espero que después podamos debatirlo. A ver. Bueno, el tema del que yo voy a hablar, ahora después os enseñaré un esquema para que veáis un poco la dimensión del tema de la cultura terapéutica, porque es muy amplio. La parte que a mí me interesa especialmente y en la que yo me he centrado por trabajar en temas de cultura es la parte, digamos, de la cultura terapéutica, ¿no? De cómo afecta todo lo terapéutico, cómo afecta concretamente a la cultura, ¿no? Cómo nos está haciendo transformar la forma en que entendemos lo social, la forma en que nos explicamos, digamos, ¿no? A nosotras mismas nuestras vidas. El tema del yo y de la salud mental es un tema que realmente sí que ha estado en los movimientos sociales, o sea, toda la parte, sobre todo de antipsiquiatría, es algo que se ha incluido en los movimientos sociales y que de hecho es en gran medida como un lugar común, ¿no? O sea, ahora mismo asumimos que la contención mecánica, o sea, atar a la gente, pues en principio no está bien, ¿no? O que sobremedicar a las personas para que no puedan actuar con normalidad es un problema, ¿no? En cambio, no ha habido esta aplicación, digamos, de la crítica a la psicología en los movimientos sociales. La parte de la antipsiquiatría sí que está muy presente, pero la contrapsicología, que digamos que es su hermana aplicada a la psicología, no está tan presente en los movimientos sociales. Y de hecho en los espacios feministas no solo no está presente, sino que es muy difícil de debatir. Ahora os explicaré un poco por qué, pero es todo un proceso conseguir debatir estas temáticas. Bueno. En espacios feministas yo percibo que estas terapias, o sea, las terapias y todo lo terapéutico, se continúa viendo sin sospecha, ¿no? Se continúa entendiendo como un sinónimo de curación y de, incluso a veces, una especie de rebelión contra el capitalismo, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos, a ver. El primer ejemplo para mí de lo terapéutico, por ejemplo, en los espacios feministas, es la centralidad. No sé si funciona aquí así. Yo vengo de Valencia y me baso mucho en el caso de Valencia y en lo que yo conozco, que es la militancia en Valencia y en Madrid sobre todo. Hay una centralidad muy grande en espacios feministas del tema de la ronda de sentires, por ejemplo, ¿no? Como iniciar las asambleas, no sé si conocéis lo que es la ronda de sentires, ¿no? Consiste en iniciar las asambleas con una ronda en la que cada persona explica lo que quiere realmente, pero está un poco enfocado a explicar cómo estás. Vale, esto que en principio no tendría por qué ser un problema, se acaba convirtiendo como una especie de advertencia, ¿no? O sea, si yo vengo enfadada o yo vengo triste o yo vengo mal, es una forma de advertirte de que tengas cuidado conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo en mis espacios, en los espacios en los que milito, por ejemplo, a mí me parece interesante transformar la ronda de sentires en una especie de estado de la cuestión, ¿no? O sea, en lugar de hablar de mí, ¿no? A partir de la asamblea ya hablando de mí, de yo me encuentro así, normalmente cuando son asambleas no mixtas, además se suele centrar mucho en yo estoy en premenstrual, yo estoy en ovulatoria, al menos en mis espacios. No sé si igual os está sonando como algo de otro planeta, pero en mis espacios es así. Entonces yo me planteo, por ejemplo, en lugar de hacer rondas de sentires,
se puede hacer un trabajo de estado de la cuestión, ¿no? No hablar desde una misma, sino digamos que creo que es interesante descentralizar las emociones, ¿no? Creo que es muy importante que dentro de los espacios feministas las emociones tengan un lugar, y obviamente lo van a tener porque somos humanos, pero creo que es interesante acompañar las emociones de otras cuestiones. Por ejemplo, en un colectivo en el que está habiendo problemas, es interesante plantearlo de esta manera. Yo podría ir a una asamblea y en el principio de la asamblea decir, bueno, me parece que el colectivo no está funcionando por esto, y esto me cabrea, o esto me pone triste, o esto me desanima. No digamos que la emoción es importante y tiene su lugar, pero no es central en lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Mi idea es que hay un problema y eso me puede hacer sentir de una manera u otra, pero igual otro día me hace sentir de otra manera, ¿no? Es como quitarles un poco de peso a las emociones. A ver, otro ejemplo. Yo he militado en un espacio anarquista ocupado, feminista, y un conflicto que me encontré una vez en un espacio, a ver si ilustra un poco, es un espacio en el que no hay intercambios económicos de ningún tipo. Es una de las normas básicas del espacio desde sus inicios. Entonces viene gente, a veces se estropea el baño y viene algún amigo o amiga fontanera y lo arregla. Todo se hace sin intercambios económicos. Todo el mundo está de acuerdo en esto. Y en una asamblea se planteó que como en el espacio se quería hacer una revisión de dinámicas patriarcales, se invitó a un grupo que hace pues, gestión de conflictos y gestión de relaciones en los colectivos, a que dieran unos talleres. Este grupo se ofreció dos opciones: hacerlo gratis, hacer 4 sesiones gratis, o hacer más sesiones con un precio que establecieron, ¿no? Y se estaba debatiendo ya sin el colectivo de si se quería pagar o no se quería pagar. La idea general era que sí se quería pagar. Pero alguien intervino y dijo que le parecía que era clasista y un poco feo, digamos, estar debatiendo sobre pagar a un colectivo que hacía una tarea intelectual, digamos, cuando un amigo suyo, que era fontanero, había arreglado el baño como 2 semanas antes, ¿no? Hasta ahí todo es un debate, yo creo que perfectamente puede ocurrir en cualquier espacio. Lo que es terapéutico aquí es la reacción, ¿vale? Después de esta situación, la reacción de las personas que habían invitado a este colectivo para hacer el trabajo de reflexión, se enfadaron mucho, dijeron que les había removido mucho lo que se había dicho, que les había afectado mucho, el debate se cerró y se pospuso para otro día. Entonces yo creo que aquí, para mí lo importante es que el hecho de que algo te pueda molestar, ¿no? Te pueda remover, bloquee una decisión que es una decisión política. O sea, estamos hablando de tener unas bases desde las que plantear un proyecto político. No estamos hablando de si a mí personalmente me afecta o no me afecta. Entonces, esto es algo que, bueno, yo y más gente llamamos la tiranía de las emociones, ¿no? Cuando se está haciendo un uso tiránico de la emocionalidad y se está utilizando las emociones, el que algo me está afectando, para cortar un debate que es un debate político. Vale, en este mismo espacio teníamos otro problema, que era que, bueno, se hablaba de que había agresiones machistas, pero no sabíamos realmente ni cuántas, ni a quién, ni quién, ni en qué momentos. Entonces, todo eran preguntas importantes, porque es un espacio que hace actividades de puertas para adentro y de puertas para afuera. Entonces era importante saber, ¿no? Más que quiénes estaban siendo las víctimas, era importante saber quién agredía, ¿no? Y en qué momentos, si era en momentos de fiesta, o si era en una asamblea, o dónde era. Bueno, pues se hizo todo un proceso para hablar de este tema, y a pesar de que era un proceso específico para hablar de este tema, fue imposible hablar del tema porque removía tanto que no se podía hablar. Era imposible decir si conocías a alguien, o aunque fuera sin decir nombres, ¿no? Era imposible plantear el debate.
hablarlo, saber si realmente estaba pasando algo o no estaba pasando nada. O sea, yo confío que si se está planteando el tema es porque están pasando cosas, ¿no? Pero era imposible establecer como una información básica. Entonces, la propuesta que se hizo, sin tener... Después se han hecho otras cosas, pero bueno, la propuesta que se hizo en ese momento, sin tener ninguna información sobre cuántas agresiones, dónde, quién, nada, fue hacer unos carteles que pusieran "este espacio no es seguro" en el espacio. Que claro, yo entiendo el sentido, pero claro, es un poco aterrador, ¿no? Porque si yo llego a un espacio que no conozco, sin entender de dónde viene esa decisión, y encuentro un cartel de "este espacio no es seguro", yo creo que es completamente contraproducente, ¿no? Yo no sé de dónde viene eso, no sé quién me está avisando ni de qué. Bueno, es otro caso en el que el hecho de que algo remueva mucho impide que se tenga una conversación, ¿no? Simplemente no se daba ninguna opción, no había ninguna manera de averiguar qué estaba pasando en el espacio. Bueno, esto es un ejemplo muy rápido. Esto es simplemente, bueno, conozco varios colectivos que han tenido conflictos, colectivos que quieren tener un trabajo horizontal y que han tenido conflictos de poder, porque había personas nuevas que decían que las personas que llevaban más tiempo tenían más voz, bueno, cosas que suelen pasar cuando se intenta ser horizontal, ¿no? Muchos de estos colectivos están, para resolver esos conflictos, lo que están haciendo es acudir a varias cooperativas que hay ahora mismo en Valencia, hay varias, que se dedican a gestionar conflictos de manera terapéutica en colectivos. La gestión de conflictos. Entonces hacen dinámicas, hacen psicodrama, hacen diferentes actividades como de mucha intensidad en las que más o menos los miembros del colectivo pues se dicen, digamos, las verdades a la cara, ¿no? Bueno, yo tengo información sobre todo de un único colectivo y bueno, una de las cosas que a mí me preocupaban, aparte de como que se está convirtiendo como en la única vía, ¿no? O en la vía como más fácil de encontrar ayuda para gestionar tu colectivo, es que no se cuenta algo que yo creo que es muy importante, que es la lista de agravios, ¿no? Que genera una dinámica de esta intensidad, ¿no? El hecho de que yo te diga una barbaridad, aunque la piense ahora mismo, afecta, ¿no? Afecta a nuestro colectivo, afecta a nuestra relación, no es algo inocuo, ¿no? Ese es el tema del imperativo de transparencia, ¿no? De sinceridad, de contarse lo máximo y ser lo más intensas posible en la forma de trabajar, forma parte, ¿no? Es una parte importante de la cultura terapéutica y creo que a nivel de colectivos y a nivel de relación es uno de los más conflictivos, ¿no? Porque no podemos deshacer lo que nos hemos dicho. Y porque tampoco hablar las cosas hasta las últimas consecuencias tiene que ser siempre la solución, ¿no? Hay muchas formas de gestionar los conflictos. Bueno, otro ejemplo de la cultura terapéutica, que este no es de asamblea, es... bueno, yo quería traeros una noticia porque leí una noticia que me impresionó muchísimo, pero cuando la he buscado no la he encontrado, pero he encontrado como 1000 iguales. Entonces, igual no hace falta esa en concreto. Bueno, era una noticia que hablaba, no me acuerdo de qué, no sé si era un futbolista. Eran dos psicólogas que explicaban el caso de, no sé si era un futbolista, un modelo, o alguien muy famoso, que había engañado a su pareja. Y entonces explicaba todo este caso en términos de patología, ¿no? Hablaba de cómo esta persona tenía una patología de infidelidad crónica y eso era lo que le estaba llevando a ser infiel, ¿no? Y tenía problemas de apego y era infiel crónico. Este caso me sirve de ejemplo para hablar para decir simplemente que cualquier psicología, o sea, entendiendo la psicología como en principio el estudio, ¿no? Del comportamiento humano, de las relaciones humanas, de la mente humana, la psicología puede basar la salud y la enfermedad en lo que quiera realmente. Entonces, si la persona que está escribiendo, si estas dos psicólogas en concreto, piensan que la monogamia es natural y es la opción sana,
pues pueden afirmar que si eres infiel es porque tienes una patología. Y eso, o sea, podéis buscarlo en infidelidad crónica, en muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, digamos que podemos dudar, ¿no?, sobre el personal, los profesionales de salud mental, ¿no?, y plantearnos si están siendo ideológicos, ¿no? Bueno, otro ejemplo es, yo llevo un tiempo escribiendo sobre este tema y el primer artículo que escribí se leyó muchísimo en los espacios en los que yo milito, muchísimo. O sea, yo lo sé porque amigas me decían, en mi colectivo lo estamos leyendo, pero en mi espacio se planteó como texto, hay un grupo de lectura en el que yo no participo normalmente, porque es los viernes muy tarde. Se planteó este texto y se decidió que no se podía hablar este texto, no se podía hablar de cultura terapéutica. Y la razón era que era un texto que podía ser interpretado como antifeminista, porque cuestiona las emociones psicologistas, y que la gente no está preparada también, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, este es un debate que yo creo que es, o sea, a mí me parece muy importante porque estamos en un momento de hegemonía terapéutica muy fuerte, pero digamos que yo me pongo a hablar de este tema porque hay muy poca gente hablando de este tema, ¿no? O sea, aquí vino María Zapata a hablar de este tema, está ahí el vídeo, está muy bien, pero hay muy poca gente hablando de este tema. Entonces, no es simplemente que no se esté hablando, es que cuando se está planteando el debate está siendo censurado en espacios, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Ver que no solamente hay una hegemonía terapéutica, sino que obviamente esta hegemonía, como cualquier otra hegemonía, intenta mantenerse. Entonces tiene sus propias estrategias para intentar que no se debata de manera crítica el tema. Bueno, otro ejemplo es la cantidad de programación feminista enfocada en el coaching, enfocada digamos, en la revisión personal, en espacios feministas, que es algo que yo veo muchísimo, al menos. Después hay unos vídeos que están muy bien, que yo os recomiendo, si os interesan. Después voy a poner una como bibliografía básica por si os interesa, y ahí lo pondré la referencia completa. Pero bueno, en la Fundación de los Comunes, que hace Traficantes y otra gente, en Madrid y creo que en Barcelona también, y que está también en YouTube, la mayoría, hicieron dos ediciones de un curso que está muy bien, que se llama En tu interior, que analiza pues todo, o sea, analiza el poder terapéutico, analiza cómo la psiquiatría toma decisiones arbitrarias, habla de psicología, cuestiona el papel del profesional, habla un montón de gente como expertas en primera persona, ¿no? Personas que han estado en el sistema de salud mental o que están como pacientes. Digamos que los cursos están muy bien, y cuestionaban todo el sistema de salud mental, toda la cultura terapéutica. Y la única charla que no cuestionaba absolutamente nada era la charla de terapia feminista. La única que daba por supuesto que la terapia era algo que no se podía cuestionar, que era algo que era bueno por naturaleza, que era un acierto, y que la única que no se cuestionaba su papel, el ejercicio de poder que tú tienes cuando haces una terapia, la única. Para mí es muy significativo, porque creo que a veces ponemos la categoría de feminista después y ya parece que no hace falta otra crítica más que el hecho de que sea feminista. Vale, el último ejemplo que os voy a poner es la terapeutización de la cultura menstrual, que es un poco lo que he estado trabajando lo último. Digamos que, a ver, os cuento una historia. Vale, una chica tiene dismenorrea, tiene dolor de regla. Va al ginecólogo durante años y no le ayudan en nada. Pregunta a otras amigas, busca en internet y descubre el coaching menstrual. Allí le explican que necesita conectarse con su cuerpo, conocer sus ciclos, reconocer sus flujos, las fases,
Vale, debe conocerse a sí misma, cambiar la dieta, descansar más, probar aceite de onagra, probar diferentes cosas. Dedica un tiempo a hacerlo, lo hace todo, pero los dolores continúan. Prueba también las hormonas y continúa igual. Empieza a pensar, que es lo que suele pasar con la cultura terapéutica, que la culpa es suya, que el problema es que no sabe conocerse. Y entonces ya no se acuerda de la contaminación, del estrés, de sus condiciones laborales, de la indiferencia de los médicos, de la poca ayuda que le han prestado, de la poca investigación. Ahora la culpa es suya. Comenta con otras amigas sus dolores y la respuesta se repite. ¿Conoces tu ciclo? Bueno, hay todo un proceso y el ejemplo, o sea, la cultura menstrual a mí me gusta como ejemplo porque se aleja de los pacientes. Cuando hablamos de salud mental parece que siempre estamos refiriéndonos a pacientes agudos, ¿no? Entonces creo que a veces es importante ver toda la parte cultural que no afecta a pacientes agudos, ¿no? Que es otro ámbito. Y la cultura menstrual es un poco ese ejemplo. Bueno, ahora bien, os voy a explicar un poco eso. Vale, bueno, todos estos ejemplos comparten un sentido común terapéutico, ¿no? Lo importante no es que una persona, en ese caso de que se ha planteado que es clasista, pagar o no pagar, se ofenda. Eso no es importante. O a mí no me lo parece. Lo que es importante es que se acepte como una razón para cerrar un debate que eso ha ofendido a alguien, ¿no? Cuando estamos en un espacio político. Entonces estamos en una situación de sentido común terapéutico, ¿vale? En el que cosas que en otro sentido común, cosas que mi abuelo no entendería, de pronto tienen sentido para todos. Esto se produce básicamente porque estamos en un espacio hegemónico, porque la cultura terapéutica afecta a todos los ámbitos de la vida. Menstrual, muchos son de una página web que se llama Feminarian y que yo creo que es importante también porque es un buen ejemplo de cultura terapéutica porque es una escuela feminista online que ha pasado de dar cursos de feminismo histórico, digamos. Yo recuerdo cuando la conocí fue apuntándome a un curso de feminismos negros y islámicos y tenían muchos cursos de feminismos gitanos, no sé cómo. Había cursos de historia del feminismo de diferentes tipos y ahora básicamente hacen coaching y terapia de diferentes cosas dirigidas a mujeres, pero han dado un giro radical. Creo que no es algo suyo específico, pero sí que son un buen ejemplo, creo. Lo siento. Este es otro anuncio de terapia menstrual. A ver. Bueno, hay muchos. Digamos que en la terapia menstrual, como en otros ámbitos de lo terapéutico, un poco lo que se plantea es que el autoconocimiento o el crecimiento personal son el objetivo central, que todas las propuestas, las terapias, tienen un carácter natural o objetivo, dependiendo un poco de la línea. Si está un poco más fuera de la academia, entre comillas, estas estarían un poco más fuera, se suelen centrar en el carácter natural. Cuando son más tipo psicología más centrada en lo clínico, pues más objetivas. Pero bueno, natural y objetivo en este caso está muy unido. Después siempre suele haber un enfoque psicologista, pues me he analizado un poco las páginas web que ofrecen terapia menstrual y ahí pues se habla mucho de heridas portal, por ejemplo, que son como heridas que al pasar de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la edad adulta, pues como conflictos que se producen que no se resuelven, así los definen más o menos, y que tienen que ser tratados en una terapia menstrual posterior para que se sane esa historia menstrual propia y se tenga una menstruación consciente. Digamos que... eso después. Estas terapias además tienen normalmente conexión con otro tipo de terapias o prácticas como la homeopatía, el tarot, la espiritualidad New Age en general, los árboles genealógicos, las constelaciones familiares, el psicodrama, el mindfulness, todo tipo de psicoterapias, arteterapia, la magia y muchas más cosas. Otra cosa que me preocupa del caso de la terapia menstrual y que se aplica también a la cultura terapéutica en general
es que, digamos que partimos de la idea de que es muy difícil hacerlo bien. Es muy difícil menstruar bien en este caso, ¿vale? Entonces, el planteamiento de la cultura terapéutica aquí es que hay que aprender a hacerlo bien. Necesitas un profesional que te enseñe, en este caso a menstruar, pero que te enseñe a cualquier otra cosa, que te enseñe a pasar un duelo, que te enseñe a pasar un despido del trabajo, que te enseñe a criar sin generar un trauma, ¿no? Digamos que la vida se vuelve muy difícil, ¿no? Y necesitas un profesional que sea quien te ayude a resolver este problema. Y una profesionalización de algo que antes se gestionaba de manera comunitaria, mejor o peor, pero de manera comunitaria. En terapia se habla muchas veces de la regulación, ¿no? Se parte de que las personas antes de ir a terapia estamos desreguladas, entonces para estar bien deberías regularte y entonces pues mejorarás. Para regularte obviamente necesitas un profesional que te ayude a dirigirte y a aprender las características específicas de la emocionalidad terapéutica, de la gestión de relaciones terapéuticas. Tienes que aprender a trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, hay más cosas en el tema específico menstrual, como que hay todo un nicho de mercado grandísimo de formación de terapeutas menstruales, como inmenso. No sé si hay más trabajo casi de formadoras que de terapia menstrual. Hay una chica, Erika Irusta, que lleva muchos años trabajando el tema de la menstruación, ¿no? De intentar como que se conozcan los ciclos, algo un poco más desde un punto de vista más comunitario, ¿no? Y ella habla, cuando se refiere a esta parte de la formación de terapeutas menstruales, ella dice que es como una estafa piramidal, ¿no? Como que en el fondo hay tanta gente, ¿no? Hay mucha más gente formándose simplemente para ser terapeuta que gente recibiendo la terapia, ¿no? Y al final somos las mismas, ¿no? Son mujeres con hijos o que tienen poco tiempo para que necesitan un trabajo de pocas horas, poder hacerlo desde casa, ¿no? Al final es la misma gente la que está pagando mucho dinero además por formarse, muchas veces con personas que son, la mayoría de los casos que yo he visto, nutricionistas o psicólogas, y a veces otras profesiones, a veces periodistas, pero que no tienen específicamente una formación de ciencias de la salud. Digamos que, o sea, yo critico mucho la medicina y creo que se tiene que cuestionar, pero me parece importante también como un mínimo de rigor científico, creo que es importante. Vale, os voy a poner, a ver. Bueno, este es un esquema que he hecho del tema de la cultura terapéutica. No voy a hablar de todo, pero digamos que es para que veáis un poco la amplitud de la temática. La cultura terapéutica, que tengo por aquí en algún lugar. Bueno, tenemos... cuando hablan de contrapsicología se usa mucho la expresión disciplinas sí o prácticas sí. Las disciplinas sí que las tenéis ahí. Son pues psicología, psiquiatría, psicopedagogía, psicoanálisis, bueno, todas las que empiezan por sí, ¿vale? Por eso disciplinas. Digamos que la cultura terapéutica es el resultado cultural de la expansión de estas disciplinas a todos los ámbitos de la vida, de no aplicarlas simplemente cuando hay un problema, sino considerar que la vida en sí misma es un problema a tratar. Entonces, cualquier circunstancia de la vida, como eso, perder el trabajo o romper con la pareja, se convierte en un espacio de intervención de las disciplinas sí. Cuando se expanden las disciplinas sí y afectan a todo, generan una cultura terapéutica como la que tenemos actualmente. En esa cultura terapéutica hay muchos factores. Uno es el poder terapéutico, que es, pues, tiene que ver con el poder biomédico, simplemente, ¿no? Con la confianza ciega, más o menos, que tenemos a los médicos por el hecho de ser médicos o a un psiquiatra por el hecho de ser psiquiatra. Pero bueno, es más complejo. También afecta a terapeutas de otro tipo, tampoco solamente a psiquiatras o a psicólogos. Pero vamos, digamos que
hay una confianza muy grande en que lo terapéutico es positivo en principio, ¿no? y un rechazo a cualquier crítica. Bueno, eso del poder terapéutico se conecta ahí muy lejos con la profesionalidad. Creo que es importante aquí porque uno de los conflictos que he encontrado yo a la hora de hablar de este tema es que normalmente la gente que está expandiendo la cultura terapéutica, en realidad somos todas, pero bueno, la gente que lo está haciendo de manera más, digamos, más visible, ¿no? Terapeutas o que realmente muchas veces, y especialmente cuando son profesionales que se consideran feministas y que trabajan en ámbitos feministas, no están expandiéndola de manera consciente. No hay una mala intención en sus prácticas. Entonces yo creo que eso complica mucho la crítica porque se entiende la crítica como un ataque, ¿no? Como yo no estoy intentando extender el neoliberalismo, ¿no? Con mi práctica con mis pacientes. ¿Qué pasa? Que si estamos en una situación que yo confío en que lo estamos, mucha gente dice que lo estamos, después os diré quién es, pero si estamos en un momento de hegemonía terapéutica, cualquier profesional que no sea crítico es un profesional orgánico, ¿no? Gramsci diferenciaba entre profesionales o intelectuales también, orgánicos o críticos, ¿no? Un profesional crítico es alguien que se cuestiona su disciplina, se cuestiona el contexto e intenta como romperlo cuando no está de acuerdo, ¿no? Un profesional orgánico es alguien que hace su trabajo, pero sin cuestionarse pues, las relaciones de poder que puede haber en su disciplina o eso, que pueda estar generando cosas que no le interesan, como formando parte del proyecto cultural neoliberal, por ejemplo, ¿no? y generando más individualismo. Bueno, el poder terapéutico, que os he comentado, la cultura terapéutica está formada por poder terapéutico, también por un gran nivel de individualismo, estamos muy centrados en nosotros mismos, yo creo que eso no hace falta decirlo, pero bueno. Un gran narcisismo, el sentido común terapéutico, que os planteaba antes en los ejemplos. El sentido común terapéutico incluye pues, una emocionalidad terapéutica, una forma muy concreta de gestionar las emociones, una vulnerabilidad social que ahora explicaré, el que seamos el centro, una culpabilidad muy grande también. Bueno, esto es un poco más complejo, pero una posición antimoderna, a veces también en contra del método científico, que me parece muy bien estar en contra del modelo biomédico, pero también necesitamos ir en alguna dirección, ¿no? Bueno, no me voy a meter en esto porque es un súper debate, pero bueno, digamos que tiene muchas... O sea, la idea que quiero daros con esto es que la cultura terapéutica tiene muchísimas ramificaciones, no voy a hablar de todas, pero sí que me parece importante como verlas, ¿no? Porque incluye la psiquiatría, incluye la antipsiquiatría, incluye cómo se diagnostica, quién diagnostica, qué implica tener un diagnóstico, una expansión de los psicofármacos, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla de que se ha aumentado, creo que el 10%, decían hace poco en España, el uso de antidepresivos. Bueno, yo fui a urgencias un día y porque tenía migrañas me dieron antidepresivos en urgencias. Es decir, también me planteo, no sé, o sea, ¿para qué están dando antidepresivos, no? O sea, creo que ahí es interesante plantearse si como sociedad estamos peor, pero también el trabajo que están haciendo los profesionales, ¿no? Bueno, no voy a entrar en eso, pero... Vale. Bueno, todo esto forma parte de un proyecto neoliberal en el que tristemente vivimos y conecta además mucho, por ejemplo, en la rama de la autoayuda con la cultura del esfuerzo, ¿no? Todo el trabajo terapéutico de perfeccionamiento del yo es una forma como de emprendedurismo hacia adentro, ¿no? Como de intentar mejorarnos a nosotros mismos, al final para ser más no sé, más competitivos, supongo, no sé. Digamos que... A ver, espera un segundo.
Bueno, lo que me importa a mí de todo esto, bueno, me importa todo, pero sobre todo lo que venía yo aquí a hablar, es la parte de cómo está afectando a los movimientos sociales, ¿no? Porque está afectando muchísimo a los movimientos sociales, pero además específicamente está afectando a los feminismos. Y precisamente afecta a los feminismos porque los feminismos y la psicología tienen una historia compartida que explica muy bien la socióloga Eva Youth, porque en un momento inicial la psicología, digamos que la psicología y los feminismos tenían una especie de simbiosis, ¿no? La psicología y la psiquiatría cuando surgía, una de las cuestiones que se planteaba Freud, por ejemplo, es la crítica a la familia nuclear. Eso para el feminismo era súper útil y súper interesante, sigue siendo útil de hecho, ¿no? La crítica a la familia nuclear. Al mismo tiempo, las reivindicaciones de los derechos de las mujeres como derechos individuales y como que más sujetos se consideraran sujetos de derechos en una sociedad como la nuestra, hacía que la psicología pudiera utilizar como pacientes a esas personas, ¿no? Ampliaba su propio nicho, su propio espacio de mercado. Entonces digamos que se produjo una simbiosis que yo creo que a lo largo de los años se ha convertido en una simbiosis que ya no es muy igualitaria. Digamos que la psicología ha pasado a formar parte de los feminismos y ahora es muy difícil separarlas. A ver, bueno, a modo un poco de resumen de lo que he ido diciendo, digamos que las características de la cultura terapéutica son, por un lado, la centralidad del yo. Hemos pasado como sociedad de plantearnos qué es el hombre, ¿no? En un sentido genérico, a preguntarnos quién soy yo, que es un cambio muy grande. Después, esta narración terapéutica de nosotros mismos afecta a nuestro relato, digamos, al sentido que le damos a nuestras vidas. Si antes quizás quien le daba sentido a nuestras vidas en una sociedad católica eran los curas, ¿no? Quien interpretaba el sentido de lo que hacíamos, el sentido de nuestras acciones y si eran buenas o malas, ahora es la terapia, ¿no? la que está ocupando un poco este espacio. De hecho, hay autores que hablan hay autores que explican simplemente cómo ha sido el proceso también para los curas de formarse en psicoterapia, porque se pide realmente los fieles eran más exigentes en este sentido, ¿no? Se pedían psicoterapia para poder, necesitaban un análisis psicoterapéutico de sus pecados y de sus problemas, no solamente un análisis cristiano, no era suficiente el análisis religioso. Vale, esto genera un relato narcisista, autocentrado, que nos hace ponernos constantemente en el centro. Si somos nosotros el centro, deja de ser el centro incluso las luchas sociales, los condicionantes, son nuestros condicionantes sociales, nuestras condiciones de vida, afecta a cómo vivimos, a nuestras condiciones, nos hace creernos la cultura del esfuerzo neoliberal. ¿Y qué más? Bueno, Eva Youth, que es la que os decía que habla de la relación entre feminismo y psicología, dice que la psicología en general, como disciplina, tiene un problema, y es que a pesar de que plantea que su centro es ayudarnos a tener mejores relaciones con otros, vínculos más fuertes y a estar menos solas, al centrarse, al hacernos priorizarnos a nosotros mismas y entender los otros vínculos como algo, las otras relaciones como algo que tiene que, digamos, analizarse con un criterio de coste-beneficio, genera el efecto contrario, ¿no? Hace que nuestras relaciones nos parezcan contingentes, digamos, nos parezcan, ¿cómo se dice? ¿Otra palabra? Que no sean contingentes.
nos parezcan intercambiables, digamos, ¿no? O no imprescindibles, y sea nuestro yo, ¿no? Nuestra búsqueda del yo, lo que nos parezca necesario y central. Bueno, un ejemplo de esto, o sea, si analizáramos... A ver, hay momentos en los que no nos centramos, o sea, en los que el activismo, digamos, gana a la cultura terapéutica, y en lugar de analizar las luchas sociales con una mirada terapéutica, pues utilizamos otras miradas. Un ejemplo de esto, que utiliza mucha gente, pero a mí me gusta mucho, es el ejemplo de la PAA, ¿no? De la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Desde un punto de vista psiquiátrico, las personas de la PAA lo que necesitaban eran antidepresivos, porque no estaban bien, ¿no? O sea, estaban agobiadas, estaban tristes, no sé, tenían problemas. Pero desde un punto de vista político, lo que necesitaban no era un psiquiatra, ¿no? Lo que necesitaban era hacer el pago. Entonces, ese es un poco el desplazamiento que hace la cultura terapéutica, ¿no? De algo que es social, de algo que es colectivo y que se debería, si queremos hacer un cambio social, se debería plantear de manera colectiva y en términos de condiciones de vida, pasamos a un análisis interno, ¿no? Y como los sujetos, además, somos como... No se entiende el sujeto tampoco como algo múltiple que tiene muchas vertientes, sino simplemente se ve que estás triste, pues lo que necesitas es un antidepresivo. Entonces, si las personas de la PAA hubieran hecho caso a los profesionales de la cultura terapéutica, pues se hubieran medicado y ya está. Es otra realidad posible. Creo que un poco más triste, pero otra realidad posible. Bueno, estos son, para que veáis más ejemplos de acompañamiento de proyectos terapéuticos vinculados con el feminismo, que es un poco lo que me interesaba enseñar. Esto es un grupo de acompañamiento terapéutico de Gestalt para personas LGTBI. Esto es de nuevo Feminaria, que tiene muchas cosas. Bueno, pues un poco de todo. Experta en empoderamiento digital feminista, experta en inteligencia emocional, coaching sexual, digamos que de cualquier ámbito se puede hacer un proyecto de coaching. Coaching para emprendimiento de mujeres, un poco de todo. Otros dos ejemplos, a ver, este ejemplo me gustaba porque la ilustración es de el personaje Lola Vendetta, y está muy visible en redes, por ejemplo, ¿no? Yo sigo mucho a ilustradoras feministas, y el tema terapéutico, hoy no me ha dado tiempo a traer más ejemplos de Instagram, pero el tema terapéutico es constante. El discurso de que cualquier persona tiene que ir a terapia porque estamos desreguladas, porque necesitamos la terapia para poder vivir bien, de que si no vas a terapia, si no quieres ir a terapia, eres una persona tóxica porque no aprecias suficientemente a las personas que tienes alrededor, o porque no estás preparada para ir a terapia, pero en ningún caso porque estás en contra o porque se pueda estar en contra. Eso es lo que pasa cuando es un discurso hegemónico, básicamente. Vale. No sé cuánto tiempo llevo, igual un montón. Ya, son y 20. Las 7 y 20. 7 y 20. Vale. A ver. Bueno, una de las cosas que son especialmente... Bueno, ya os he comentado que una de las características es que se entiende todo lo terapéutico como natural. ¿Vale? Esto es peligroso porque nos hace pensar que cualquier cosa que sea terapéutica, cualquier cosa que venga, por ejemplo, de la psicología, digamos que es incuestionable, porque si es natural. O sea, es lo mismo que pasa con el patriarcado, simplemente aplicado a la salud mental. La psicología tiene una historia curiosa, y es que se inició casi como hija de la filosofía, luego ha ido pasando a las ciencias sociales y luego a las ciencias de la salud. Esto es un recorrido que no es casual ni es banal, es un recorrido de la subjetividad a la objetividad.
Y eso ha hecho, entre otras cosas, que lo que plantea la psicología sea considerado como natural, se considere como algo incuestionable. A pesar de que hay corrientes de la psicología incompatibles con ellas, unas con otras, que funcionan todas al mismo tiempo. Pero todas las corrientes tienen una verdad natural, digamos, algo que es bastante peligroso también, si no nos lo cuestionamos críticamente. Bueno, esto es la... Bueno, voy a quitar el PowerPoint y lo vuelvo a poner al final. Bueno, una de las bases en la cultura terapéutica para considerar que algo, o sea, que es natural, es que las emociones son naturales. Bueno, esto ya en la charla de María Zapata ya lo hablaba también, como ella es ha trabajado cuestiones de antropología. En antropología es muy evidente que las emociones no son naturales, son culturales. Cada cultura tiene sus emociones, su forma además de interpretarlas, no solamente... hay más variaciones, de hecho, en la forma de interpretarlas que las emociones en sí, pero también hay un autor que se llama David Le Breton, que habla tiene un libro muy bonito que se llama Las pasiones ordinarias, una antropología de las emociones, que habla, por ejemplo, de que hay sociedades, ahora no recuerdo cuál, pero que hay sociedades que no tienen una palabra para la ira. No, creo que hablaba de los inuits, pero ahora no estoy muy segura. No tienen una palabra para la ira, no tienen como... No pueden decir que alguien está enfadado, pueden decir como que está siendo infantil. No, porque el enfado es algo asociado a la infancia, ¿no? Es algo que hagan los adultos, como montar un pollo de pronto, ¿no? Entonces, las emociones son culturales. Si las emociones son culturales, y una de las bases de la cultura terapéutica y de la psicología es que hay una única manera de gestionar las emociones, una única manera de interpretarlas, lo que está haciendo la psicología, lo que están haciendo las disciplinas sí, es un ejercicio de autoritarismo, simplemente. O sea, decidido qué emociones son válidas, de qué manera, cómo se deben de interpretar, y se está expandiendo esa idea a todos los ámbitos de la vida. Porque no hay una única forma de entender las emociones. De hecho, tampoco hace falta irse al otro lado del mundo para encontrarse con otras formas de gestión emocional. Mi abuelo tiene una forma de gestión emocional que no es terapéutica y es muy distinta de la gestión emocional mayoritaria ahora mismo. Y mi abuelo tampoco es un caso aislado. Las personas, la llamada generación silenciosa, las últimas personas que han vivido la guerra civil, que tienen 80, 90 años, tienen una forma de gestionar la emocionalidad en general muy distinta de la nuestra. Gestionan las cosas de otra manera, no necesariamente las hablan, son más sutiles, depende de la persona evidentemente, pero quiero decir, es una cuestión generacional, una cuestión espacial, no hay unas emociones naturales que tengamos que buscar. Entonces, el sentido de la psicología y de las disciplinas sí, de plantear que tenemos un inconsciente individual y fijo que debemos descubrir a base de autoconocimiento y de autorrevisión, no se sostiene si no hay unas emociones, no hay una base, no hay una psique básica, ¿no? O sea, ya en los años 70 Deleuze y Guattari hablaban de que el inconsciente no es algo fijo e individual, sino que es como un pliegue de lo social, ¿no? Dentro de nosotros mismos, decían ellos muy poéticamente. Digamos que es algo que se construye de manera experimental, al mismo tiempo lo interno que lo externo, y de manera colectiva en la experimentación. Eso significaría que si queremos generar una transformación social, no tendría mucho sentido dedicarnos a intentar entendernos a nosotros mismos, hacer ese trabajo como hacia adentro, sino que deberíamos hacer un trabajo hacia afuera, de experimentación colectiva, no de revisión interna. Además, bueno, es que tengo una página. Después hay otros autores, porque se ha criticado la cultura terapéutica desde muchos ámbitos. Estos ejemplos que os estaba poniendo son de las ciencias sociales, pero hay también muchísima crítica desde las disciplinas sí. O sea, psiquiatras y psicólogos
que se plantean que la cultura terapéutica es un problema. Otro sociólogo que se plantea que es un problema es Frank Furedi, que habla de la vulnerabilidad social, de una vulnerabilidad social creada por la cultura terapéutica. Furedi, aquí en algún lugar, analiza el contexto anglosajón y habla, por ejemplo, no sé dónde está, pero me acuerdo. Habla, por ejemplo, de cómo ofrecer ayuda psicológica masiva en contextos de crisis. Por ejemplo, él habla del 11S o habla de la tragedia de Aberfan de 1966 en Reino Unido. Y en el 11S, por ejemplo, explica que se entendió como una crisis a nivel de país, ¿no? A nivel identitario de Estados Unidos, y que se ofreció ayuda psicológica a toda la población estadounidense. Y había dos opciones posibles en el discurso, digamos, de los medios de comunicación, en el discurso del Estado. Había dos interpretaciones posibles. Que una persona, o sea, digamos que tú podías aceptar o rechazar esa ayuda psicológica, evidentemente. Si la aceptabas, se interpretaba, y en los mensajes que difundían, si lo decían claramente, se interpretaba que estabas razonablemente bien, ¿no? Digamos que estabas mal, porque es evidente que tienes que estar mal en esa situación, pero estás razonablemente bien porque eres capaz de pedir ayuda psicológica. La otra opción era que te negases a aceptar la ayuda psicológica. Entonces estabas peor. Porque solo la única explicación posible en una situación en la que ellos interpretan que tiene que haber una crisis a nivel nacional en todos los habitantes de Estados Unidos, la única situación posible en la que tú rechazarías esa ayuda es porque estás tan mal que no eres capaz de hacer el proceso terapéutico. Digamos que no hay una opción en la que tú estás en contra o no te hace falta porque estás bien. Esa posibilidad no existe. En el caso de Aberfan es más bestia todavía, porque lo que pasó en Aberfan fue que había una mina que estaba muy cerca de un colegio, hubo un accidente en la mina y murieron mineros y un montón de niños del colegio. Digamos que en Aberfan era muy... no sé, es como el seny en catalán, pero no sé cómo se dice en castellano. Digamos que eran muy británicos y no quisieron ayuda psicológica, no les pareció en ese momento necesario. La cultura terapéutica es verdad que tampoco en el 66 estaba tan expandida como ahora mismo. Digamos que lo asumieron como un duelo comunitario. Más o menos 2 semanas después o algo así empezaron de nuevo las clases, siguieron con sus vidas. 2 años después, creo que fueron expertos y expertas a valorar psicológicamente a la población, incluidos los niños y las niñas del colegio, y parecían estar bien. Pero después, con todo el proceso de terapeutización que hemos sufrido, digamos que en algún momento la reina de Inglaterra se preocupó por no haberlos dado, supongo que no sería una preocupación suya personal, que sería un poco el contexto, pero digamos que había una preocupación nacional por ayudar psicológicamente a esta gente a la que no se había ayudado. Entonces empezaron a ir un montón de expertos a Aberfan a ayudarles, digamos. Se hicieron entrevistas, terapias de todo tipo, y lo que explica Furedi es que después de este segundo proceso se han escrito libros, se han hecho todo tipo de análisis, y efectivamente, después de haberlos vuelto a analizar y haber estado trabajando con ellos durante meses, sí, efectivamente la gente se siente traumatizada. Entonces, lo que plantea Furedi es que no es que estas personas estuvieran traumatizadas, no lo supieran, sino que se ha hecho un ejercicio de traumatización de estas personas, porque se entendía que tenían que estar traumatizadas. Entonces se ha insistido hasta que ellas se han interpretado a sí mismas como traumatizadas, porque es lo que la cultura terapéutica consideraba que era la única opción. Él plantea que se está reescribiendo la historia, ¿no? Que la cultura terapéutica está reescribiendo la historia en términos psicológicos. Eso, a mí me hace mucha gracia
en las series históricas, por ejemplo, ¿no? Las películas históricas, que parece que tienen unos dramas que en el siglo XVII no tendrían, ¿no? Claramente. Pues esto es, digamos, llevado a lo real, ¿no? No estamos haciendo una representación poco exacta del siglo XVII, sino que estamos haciendo un proceso, se está haciendo un proceso a nivel estatal, en este caso en Gran Bretaña, de traumatización de estas personas, ¿no? Ya Freud, y no solo Freud, muchos expertos hablan de que Deleuze, Guattari también hablan de eso, de que los traumas se construyen a posteriori, ¿no? En la revisión, en la interpretación de lo vivido, no tanto en el momento de sufrimiento, ¿no? Bueno, ya voy a cerrar con esto. Simplemente deciros también que hay un montón de críticas desde las disciplinas sí. No me he querido meter en esto, pero bueno, las dos críticas básicas son que hay una gran arbitrariedad en los diagnósticos, sobre todo, en lo que ellos mismos critican como profesionales de la salud mental, que los diagnósticos son ambiguos, son subjetivos, son arbitrarios y que se está patologizando la cotidianidad. Hay un libro que no sé si conoceréis, es el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de la Organización Americana de Psiquiatría, que cada vez es más gordo, ahora va por la 5ª edición, pero cada vez es más gordo y además acorta los tiempos. Por ejemplo, el tiempo no patológico del duelo cada vez es más corto, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que se van como reduciendo. Si antes podías tener un duelo normal de 2 años, pues ahora luego de 6 meses, luego ¿no? Ellos mismos gestionan sus criterios de qué es lo que es sano y lo que es enfermo. En el DSM-6, que es la edición que no ha salido todavía, la siguiente edición, se está hablando ya de que una de las patologías que se va a incluir es la anedonia. La anedonia es que no disfrutas suficiente. Entonces, digamos que el punto de vista de las disciplinas sí es que las condiciones para la felicidad ya están dadas y que si cualquier persona no es feliz es porque tiene un problema y no hay no es que tienes un desequilibrio químico, digamos, algo muy evidente, pues es que tienes un problema de anedonia, que simplemente pues que tienes un problema para ser feliz. Esto lo han criticado incluso gente como Alain Frances, que era el director del DSM, está diciendo que las disciplinas, o sea, que el DSM es una barbaridad, que cada vez es más gordo, que hay cosas que no son enfermedades y que han perdido un poco el juicio. Bueno, todo tipo de gente, psiquiatras también. Bárbara Alonso también habla de eso, dice que la psicología y la psiquiatría actuales ya no describen y estudian lo observable de la conducta humana, sino que han pasado a redefinirlo, han pasado a decidir cómo se tienen que comportar las personas, ¿no? Algo que creo que es muy peligroso. Y bueno, básicamente la idea es que esto nos está generando digamos que nos están vendiendo miedo o sea, nos están regalando miedo para vendernos seguridad, ¿no? Nos están vendiendo la idea de que si no vamos a terapia, y eso se aplica a los movimientos sociales también, si no nos acercamos a una gestión emocional terapéutica, si no nos regulamos terapéuticamente, no sé qué va a pasar. No sé, es una amenaza, entonces no sé, es un poco ambigua, pero digamos que pues vamos a tener traumas, si estamos criando a algún niño, pues lo vamos a traumatizar, vamos a tener relaciones tóxicas con nuestras amigas, con nuestras parejas y nos va a ir mal en general. Todo esto genera una banalización muy fuerte del sufrimiento psíquico, porque hay personas pasándolo mal realmente, entonces considerar que todo el mundo lo pasa mal siempre, pues está banalizando el sufrimiento de personas que realmente están sufriendo. Hace que las emociones psicologistas sean como la única opción y las convierte reduce, digamos, la diversidad emocional, la diversidad de gestión emocional. Y bueno, es algo que, bueno, yo lo planteo aquí simplemente ya como cierre. Hay una idea que no he dicho en ningún momento, con la PAS sí que lo he dicho. Una alternativa a lo terapéutico, a mirar hacia adentro, sería la idea de Guattari, por ejemplo, que tampoco es nueva, que es de los años 70, de las líneas de fuga, ¿no? De intentar generar como salidas, ¿no? La PA es una línea de fuga. El 15M
estemos más o menos a favor de lo que ha pasado después, el 15M fue un momento radical de deslegitimación de lo político, por ejemplo, ¿no? Esas son alternativas que van a lo colectivo y van a la experimentación, que van en sentido contrario, en lo terapéutico. Bueno, el punk también es una línea de fuga. Bueno, ya como cierre simplemente eso, que creo que sería necesario que buscáramos, sobre todo en la militancia, líneas de fuga, porque la cultura terapéutica hace que pensemos que la militancia es muy difícil, que necesitamos terapia para aguantar la militancia, que es algo que me parece muy bestia y que escucho mucho en compañeras militantes. Y eso, necesitamos alternativas. Os voy a poner, bueno, una pequeña, ¿cómo se llama? Bibliografía, por si os interesa. Son cosas de las que he hablado realmente, pero bueno, por si os interesa alguna cosa en particular, son algunos de los textos que he citado. Sobre todo os recomiendo mucho el primero porque da patadas a la psicología, sobre todo son profesionales de la psicología y de la psiquiatría, pero le dan por todas partes. Y nada, si queréis debatimos, perdonad que me he extendido demasiado. Y eso, hablamos de lo que os parezca. Gracias.